Aquí hubo un caso muy curioso de un hombre que tenía un negocito y vendía cervezas y refrescos. Y se reunían muchachos escolares, muchachas y muchachos. Y de repente hubo una reunión con un motivo de, creo que, cancelar los estudios. Y como despedida se iban a reunir ahí. Pero al acecho estaban policías que destinaron vehículos particulares de transporte público para subirlos como reses y luego llamar a cada papá, a cada familiar, para exigirles una cuota porque sus hijos estaban cometiendo delito que nunca se comprobó. No. El caso es que el tumulto, una vez que trataban de huir los jóvenes, hubo hasta muertos por la estampida a la salida que era muy estrecha. Sí. Incluso una policía que estaba ahí también falleció apretada. Sí, porque estaban realizando una tardeada, terminaron curso y fue la forma de festejar, y además el local de este hombre estaba en planta alta. Para que salieran de ahí tenían que bajar por unas escaleras muy estrechas, igual la entrada era muy pequeña. Entonces cuando los muchachos escuchan que llega la policía y que los van a detener, se empiezan a amontonar todos en la entrada de este sitio, y es en donde ocurre la muerte de varios de ellos y también de elementos de la policía. Pero al parecer ya era un operativo que hacían con mucha frecuencia, era ya el truco. Llegaban a un sitio donde había tardeadas, decían que estaban tomando cervezas, eran menores de edad, y cuando llegaban los papás les decían, miren, si usted me da de 3,000 a 5,000 pesos, era más o menos la cuota, pues ya los dejaban libres y ya no los trepaban a los camiones. Cállate, tenía un propósito incluso más agresivo. Desnudaban a las muchachillas y les tomaban fotografías. Total, se volvió un escándalo, pero a lo que me voy a referir hoy es a que el dueño del edificio lo perdió. Que con esa justificación de que estaba fuera de la ley, y entró un nuevo reglamento. Sí, una ley que tiene muchas aristas difíciles de trabajarse judicialmente. Todavía está en la cárcel el organizador del evento, y el propietario del lugar lo perdió. Sí. Bueno, por considerar que es abusiva y violatoria de los derechos fundamentales y va en contra de la propiedad privada, Coparmex se manifestó en contra de la ley de extinción de dominio. Lo que creemos que es un problema es la ley, es que pone en riesgo los derechos fundamentales de los individuos, en este caso específico, el de propiedad privada. Advierte que se deja a los ciudadanos expuestos a una conducta errónea, excesiva y represiva del Estado, porque viola el derecho de propiedad y de certeza jurídica protegidas por la Constitución. Y es que si alguien ocupa un local y en él se comete alguna irregularidad, ilícito, la ley de esta no se detiene a averiguar, No. sino que se va sobre ese espacio. Advierten sobre el riesgo de que, con el afán de combatir la delincuencia organizada, con esta nueva ley de extinción de dominio se afecte a personas que nada tienen que ver con actividades ilícitas, porque viola el derecho de propiedad y de certeza jurídica protegida por la Constitución.
consideran que la ley de extinción de dominio debe ser manejada con cuidado para evitar eventuales daños irreparables. Una de las quejas que interponían los propietarios es que cuando ellos rentan un local, un departamento, una casa, pues cubren los requisitos para proteger su propiedad, el que den una fianza, el que tengan cartas de recomendación, en fin, una serie de cosas que se piden a una persona que va a rentar algo. Pero ellos no pueden estar las 24 horas pendientes de qué es lo que hace el arrendatario. Pues resulta absurdo. Y en el caso del News Divine, que es donde se dio la tardeada, en la planta baja había creo que una estética y una guardería, algo así. Eran dos negocios, ¿no? Que no tenían nada que ver con el negocio del bar que se daba en la planta alta. Y cuando se hace la extinción de dominio, se llevan ahora sí que entre las patas a estos otros dos negocios, que no tenían absolutamente nada que ver con el asunto. Que porque después ahí en ese sitio se iba a realizar un centro como deportivo, cultural, o sea, que diera otra función, ¿no? Para ayudar a la juventud, pero pues se llevaron a todos los locales también en este asunto que no tenían nada que ver. Sí, porque extinguieron el dominio de toda la propiedad, de todo el inmueble. No se podía hacer parcial. Esa ley la puso Ebrard aquí en la Ciudad de México y hubo varias propiedades, no sé si fueron muchas o poquitas, pero fueron varias las que se les aplicó la extinción del dominio. Pero a mí me parece totalmente injusto, porque muchas veces el dueño cubrió los requisitos que le pide la ley, pero no puede estar vigilando lo que sucede al interior. Es invasión del ¿cómo se dice? Privacidad, de la intimidad. No se puede, no se debe. Pues ahí hay una queja. Hay de extremo a extremo, ¿no? Quien habitualmente construye habitaciones o almacenes en los que se van a guardar, por ejemplo, camiones robados y todo eso, y donde les da refugio a pandillas gigantescas que van a salir a delinquir, o le renta locales en vecindades donde precisamente sabe que de ahí van a salir los asaltantes. Pues es indudable que sí. El otro extremo es aquel señor al que le piden en alquiler un departamento, que vamos a hacer tres de familia y que no tenemos un perrito y todo. Está bien, y lo usan para delinquir. Pues ese es el otro extremo, el que no debe ser sujeto a una agresión así. ¿Te imaginas la instalación de un laboratorio que ahora precisamente esa última droga, la más agresiva, la más popular, la más barata y la que más estropicios ha causado, se puede montar un laboratorio en un departamento pequeño? El fentanilo, ¿no? Y el último operativo que hubo ahí fue en Tepito, ¿no? Que decían que también encontraron el altar, el laboratorio y bueno, también el pequeño cargamento ahí, no sé si era cocaína, marihuana o de las dos. Túnel. Sí, entre dos propiedades. Ciudad oculta. No, pero mira, Héctor, las autoridades también ponen sus intereses en un programa así. Ahí en la Nápoles había una casa. De repente vimos un letrero que decía que se dedicaba a la trata de blancas y no sé qué. Le extinguieron el dominio al propietario que estaba rentando la casa. ¿Y qué crees? Ahorita ya están construyendo un edificio de 15 departamentos de lujo. Pues que alguien me explique cómo sucedió todo eso. Un burdel. Yo conozco a un amigo que le pasó, renta casas, tiene casas, heredó muchas casas.
Y en una de ellas le pusieron un centro de masajes. Él no sabía, ni sabía que había un centro de masajes. Se la quitaron. En el pleito judicial le dijeron, ya ni te metas con ellos, porque era el gobierno. El gobierno las expropiaba y lo tomaban como un pleito personal. Y luego las vendían a un empresario que era hermano de Marcelo. Curiosamente, que se dedicaba a invertir y a desarrollar grandes cuestiones. Pero el pleito además le dijeron eso, ya no te metas porque te van a fregar. Es el gobierno y lo trae personal. Tuvo que dejar ir la casa.